Valeria, espera. Déjame explicarte. No es lo que parece. No hay nada que explicar, Marcos. Por favor, escúchame. Vamos, hijos, iremos de paseo un momento. ¿A dónde vas? Son las 11 de la noche. A donde tú ya no puedes seguirnos. En Morelia, Michoacán, hay colonias donde las calles tienen nombres de héroes, y donde las casas tienen rejas pintadas de colores y macetas en las ventanas que la gente riega aunque el agua cueste. Colonias donde los vecinos se conocen desde hace generaciones, y donde las historias de cada familia circulan de patio en patio sin que nadie las invite. Donde el olor a carnitas del domingo llega desde 3 cuadras, y donde los niños todavía juegan en la calle hasta que oscurece porque sus mamás los están viendo desde la ventana. Ahí vivía Valeria Sandoval, en una casa rentada de 3 cuartos, con jardín pequeño y una bugambilia morada en la barda que ella regaba cada mañana antes de que sus hijos se despertaran. No era suya esa casa, pero la cuidaba como si lo fuera, porque algún día iba a tener una propia. Eso lo sabía con la misma certeza con que sabía otras cosas importantes, sin que nadie se lo hubiera dicho, solo de sentirlo adentro. Valeria tenía 38 años y llevaba 9 casada con Marcos. 2 hijos, Sebastián, de 7 años, y Ana, de 5. Trabajaba de maestra de matemáticas en una secundaria del centro. Turno matutino. Entrada a las 7, salida a las 2. Le gustaba su trabajo con ese gusto tranquilo de quien no necesita que le digan que hace bien lo que hace, porque lo siente en los resultados. Le gustaban los alumnos difíciles, los que llegaban convencidos de que las matemáticas no eran para ellos. Porque Valeria tenía esa paciencia particular de quien sabe explicar la misma cosa de 10 maneras distintas hasta que una funciona. Marcos trabajaba en una agencia de publicidad del centro. Era creativo, hablador, de los que llenan el cuarto cuando entran. Habían tenido una historia de esas que empiezan rápido y con mucha intensidad. De esas que a los 30 años parecen exactamente lo que uno quería. 9 años después, la intensidad se había asentado en algo más tranquilo, más cotidiano, que Valeria consideraba mejor, porque lo cotidiano es donde se construye de verdad. No sobraba el dinero, pero alcanzaba. Y en esa casa de bugambilia morada había algo que Valeria valoraba más que cualquier otra cosa, la paz. La sensación de que todo estaba en su lugar, y de que mañana iba a parecerse a hoy. Llevaban 9 años construyendo eso. Hasta que llegó Fernanda. Fernanda era la hermana menor de Valeria. Se llevaban 4 años y habían crecido juntas en Morelia, en la misma casa de adobe donde todavía vivía su mamá. Compartiendo cuarto desde niñas. Peleando por el espejo del baño. Cubriéndose mutuamente cuando llegaban tarde a la casa. Fernanda se había ido a Guadalajara a los 23 para estudiar diseño gráfico, y se había quedado porque había encontrado trabajo y luego una relación que duró 6 años y terminó mal. Cuando Fernanda llamó para decirle que necesitaba salir de Guadalajara, que ya no podía estar en esa ciudad con esos recuerdos, que si podía quedarse un tiempo en Morelia mientras se reponía y encontraba trabajo. Valeria no lo dudó. Era su hermana. La persona con quien había crecido. La que sabía sus secretos de adolescencia. La que había estado en su boda, en primera fila, llorando antes que nadie. Marcos dijo que sí también, con esa amabilidad de los esposos que quieren a la familia de su mujer porque quieren a su mujer. Fernanda llegó un sábado de julio con 2 maletas, una mochila y los ojos todavía rojos de la ruptura. Les trajo un pastel de la panadería del camino y abrazó a los niños, que no la habían visto en 2 años y que igual la quisieron desde el primer momento. Como los niños quieren a las personas que sus mamás quieren. Le dieron el cuarto libre. Le dijeron que usara la cocina, la lavadora, todo lo que necesitara. Valeria le prestó dinero las primeras semanas mientras Fernanda conseguía trabajo. Le presentó a sus amigas. Le explicó las rutas del camión. La llevó al mercado el primer domingo para que supiera dónde comprar. Hacía todo eso con la naturalidad de quien ayuda porque es lo que se hace cuando alguien que quieres lo necesita. Sin llevar la cuenta. Sin esperar que se lo agradecieran. Fernanda consiguió trabajo a las 6 semanas en una agencia de diseño pequeña del centro. Empezó a salir. A conocer gente.
A recuperar ese ánimo que se pierde después de una relación larga que termina mal. Los niños la querían con esa devoción de los sobrinos que tienen una tía joven que sabe jugar y que no regaña. Sebastián le pedía que le enseñara a dibujar. Ana le pedía que le hiciera trenzas. Fernanda cumplía con los dos sin quejarse. Todo parecía estar bien. Lo que Valeria no vio, o quizá no quiso ver del todo, fueron las cosas pequeñas que empezaron a cambiar despacio. De esa manera en que cambian las cosas cuando nadie las está nombrando. Marcos llegando más temprano a casa en los días que Valeria tenía junta después del trabajo y Fernanda estaba sola. Una conversación que se cortó de golpe cuando Valeria entró a la cocina un martes por la tarde. Una manera de mirarse entre los dos que Valeria notó una vez en la cena, y que guardó en ese lugar adentro donde guardamos las cosas que todavía no estamos listos para nombrar. Porque nombrarlas las hace reales. Se dijo a sí misma que eran imaginaciones. Que el cansancio distorsiona. Que llevaba 9 años con Marcos y lo conocía. Que Fernanda era su hermana. La persona en quien más había confiado en su vida. Siguió regando la bugambilia en las mañanas. Siguió preparando los desayunos. Siguió llegando puntual a la secundaria y explicando ecuaciones a los alumnos que decían que las matemáticas no eran para ellos. Hasta la noche que llegó temprano porque la junta se había cancelado. No hubo segundo de duda esa noche. No hubo confusión. Ni necesidad de que nadie le explicara lo que estaba viendo. Solo la claridad fría y total de quien ve algo que no tiene otra interpretación posible. Y toma la decisión más importante de su vida en el mismo segundo en que lo ve. Sin gritar. Sin llorar todavía. Con esa precisión de quien sabe que el momento no admite errores. Fue al cuarto de sus hijos. Vistió a Sebastián y a Ana sin despertarlos del todo, con esa suavidad práctica de las mamás que saben hacer las cosas sin hacer ruido. Los cargó hasta el coche. Los acomodó en los asientos traseros. Les puso los cinturones. Marcos la había seguido por la casa diciendo cosas que Valeria no estaba escuchando. Porque ya había tomado su decisión. Y las palabras de Marcos ya no cabían en ese espacio. Manejó 15 minutos hasta la casa de Lucía. Lucía era su amiga desde la preparatoria. De las amigas que no necesitan que les expliques todo porque te conocen desde antes de que fueras quien eres ahora. Abrió la puerta cuando vio la cara de Valeria y no hizo ninguna pregunta. Solo se hizo a un lado y dijo: las noches que necesites. Esa noche, después de que los niños volvieron a dormirse en la cama de Lucía, Valeria se sentó en la cocina con una taza de té que se enfrió sin que ella la tocara. Pensó en lo que tenía. Tenía su trabajo. Tenía su sueldo, que no era grande, pero era suyo, y llegaba puntual cada quincena. Tenía a Sebastián y a Ana sanos. Tenía a Lucía. Y tenía algo más que no siempre se nombra, pero que en los momentos más difíciles resulta ser lo más importante de todo. Claridad. Sabía exactamente lo que había pasado. Lo que necesitaba hacer. Y lo que no iba a permitir que pasara. No iba a quedarse a esperar que Marcos encontrara las palabras correctas. No había palabras correctas para eso. No iba a llamar a Fernanda esa noche. No iba a llamar a su mamá todavía, porque su mamá iba a llorar y Valeria necesitaba no llorar todavía. Iba a dormir. Y al día siguiente iba a empezar. Los días que siguieron fueron los más difíciles de su vida. No de esa manera dramática y cinematográfica que se ve en las películas, sino de esa manera sorda y constante que tiene el dolor real. El que no viene en oleadas ni en momentos definidos. Simplemente está ahí. Está ahí cuando te despiertas. Está ahí cuando preparas el desayuno. Está ahí cuando explicas ecuaciones en el pizarrón y tienes que concentrarte para que no se note en la voz. Marcos llamó varias veces. Valeria contestó una sola vez. Le dijo con calma que buscara un abogado. Que ella haría lo mismo. Y colgó. Fernanda mandó mensajes que Valeria leyó completos y no respondió. Su mamá llamó cuando se enteró. Lloró mucho. Dijo cosas sobre Fernanda que Valeria no repitió después. Valeria la escuchó. Le dijo que estaba bien.
que los niños estaban bien. Que necesitaba tiempo para ordenar las cosas. Lo que necesitaba en realidad no era tiempo. Era espacio. Espacio para pensar sin que nadie pusiera sus propias emociones encima de las de ella. Encontró un departamento en 2 semanas. 2 recámaras en una colonia tranquila, a 10 minutos de la secundaria. Cocina integrada con ventana al patio. Un balcón pequeño que daba a la calle. Baño propio para cada cuarto. No era la casa con bugambilia. Era mejor. Era el primero que iba a ser completamente suyo. Sebastián preguntó por su papá los primeros días con esa insistencia tranquila de los niños que necesitan entender las cosas antes de poder seguir. Valeria se sentó con él una tarde en la mesa de la cocina y le explicó lo que había pasado con el lenguaje que un niño de 7 años puede recibir sin que lo destruya. Que papá y mamá habían tomado la decisión de vivir separados. Que eso no significaba que alguno de los dos los quisiera menos. Que seguirían siendo sus papás. Y que eso no iba a cambiar nunca. Sebastián lo procesó en silencio con esa seriedad que lo caracterizaba desde pequeño. La de los niños que piensan mucho antes de hablar. Luego preguntó: ¿puedo seguir yendo a mi taller de fútbol los sábados? Valeria sonrió. Sí. Ana no preguntó por su papá todavía. Ana preguntó si podía llevar su cobija rosa y sus lápices de colores al departamento nuevo. Valeria le dijo que sí a las 2 cosas. Y la abrazó durante un momento largo. Sin prisa. Dejando que la niña se despegara cuando quisiera. El divorcio tardó 6 meses en formalizarse. Fue ordenado. Sin batallas largas. Sin escenas en el juzgado. Valeria había llegado al proceso con todo pensado. Y Marcos, en el fondo, sabía que no tenía nada que defender. La guardia de los niños quedó con Valeria entre semana. Marcos los veía los fines de semana. Los niños se adaptaron con esa resiliencia de los hijos de madres que no se derrumban frente a ellos. Que guardan para después lo que tienen que guardar. Y de día están de pie. La conversación con Fernanda fue diferente. Más difícil de una manera que Valeria no esperaba. Porque pensaba que ya estaba preparada para ella. Y resultó que no del todo. Fernanda se apareció una tarde afuera de la secundaria. Esperándola junto a la reja del estacionamiento. Valeria la vio desde lejos y no aceleró ni desaceleró el paso. Llegó hasta donde estaba su hermana y se quedó parada frente a ella. Fernanda tenía los ojos rojos. Dijo que necesitaba que la perdonara. Que no había un día desde aquella noche en que no pensara en lo que había hecho. Que no tenía manera de explicarlo. Porque no había explicación que valiera. Valeria la escuchó completa. Sin interrumpirla. Cuando Fernanda terminó, dijo: ya te perdoné. Fernanda levantó la mirada. Valeria continuó: perdonar no significa volver a donde estábamos. Ese lugar ya no existe. Fernanda intentó decir algo más. Valeria la detuvo con una sola frase. Y cuídate, Fernanda. Y se fue adentro. Eso fue lo más difícil de todo el proceso. No Marcos. No el divorcio. No los meses en que el dinero estaba apretado y Valeria hacía cuentas en la mesa hasta la medianoche. Lo más difícil fue aprender a vivir sin la hermana que había sido su persona durante casi 40 años. Ese hueco tenía una forma muy específica. No se parecía a ningún otro. No se llenó rápido. Quizá no se llenó del todo nunca. Pero Valeria aprendió a cargarlo sin que le impidiera caminar. Y eso era suficiente. Siguió dando clases en la secundaria. Siguió siendo la maestra a quien los alumnos difíciles buscaban. La que llegaba temprano. La que se quedaba cuando era necesario. La que recordaba el nombre de todos sus estudiantes. Y el de sus mamás. La directora, una mujer que llevaba 20 años en la escuela y que reconocía el talento cuando lo veía, la había observado durante tiempo. Cuando se abrió la plaza de coordinadora académica, no dudó en quién era la primera de su lista. Valeria aceptó sin dudarlo. El nuevo cargo significaba más responsabilidades. Y mejor sueldo.
significaba también la posibilidad de cambiar cosas que siempre había querido cambiar. En la manera en que la escuela funcionaba. En cómo se atendía a los alumnos con más dificultades. En cómo se formaba a los maestros jóvenes que llegaban sin experiencia. Valeria tenía ideas que llevaba años guardando. Ahora tenía el espacio para aplicarlas. Con el nuevo sueldo pudo dar el enganche de un departamento propio. El día que fue a firmar los papeles en la notaría salió a la calle después y se quedó parada un momento en la banqueta mirando el edificio. El sol de las 2 de la tarde le pegaba en la cara. La gente pasaba rápido a su alrededor. Ella se quedó quieta solo un momento. Lo suficiente para grabarlo bien adentro. Y luego siguió caminando. Porque algunas victorias no se celebran en voz alta. Se guardan. Como las cosas verdaderamente grandes. Sebastián tenía 10 años cuando su equipo de robótica ganó el concurso estatal en Guadalajara. Valeria fue con Ana de la mano en el autobús de las 6 de la mañana. 4 horas de camino. Llegaron al auditorio con el tiempo justo. Cuando Sebastián subió al escenario a recibir el trofeo, buscó a su mamá entre el público antes que a nadie. La encontró en la tercera fila, con Ana en brazos, aplaudiendo con fuerza. Sebastián sonrió con esa sonrisa de los hijos que necesitan que su mamá sea testigo de lo que lograron. Valeria aplaudió hasta que le dolieron las manos. Ana tenía 8 años cuando llenó su primer cuaderno de dibujos completo. De la primera página hasta la última. Sin saltarse ninguna. Valeria lo guardó en un cajón especial, junto con el trofeo de robótica de Sebastián y una foto de los tres en el balcón del departamento nuevo. El primer día que se habían mudado. Con cajas sin desempacar todavía de fondo. Y los tres sonriendo de todas formas. Los años fueron pasando con esa velocidad que tienen cuando uno está construyendo algo que no se nota hasta que un día volteas y ves todo lo que hay detrás. 3 años después de aquella noche de octubre, la Universidad Michoacana la llamó para un proyecto nuevo. Un programa de formación docente que necesitaba coordinadores con experiencia real en aula y en gestión escolar. Alguien la había recomendado. No supo quién. Fue a la reunión. Escuchó con atención. Hizo las preguntas que nadie más hizo. Se fue a su casa y pensó durante 3 días exactamente lo que implicaba decir sí. Luego dijo sí. El programa le tomaba 2 tardes a la semana, además de su trabajo en la secundaria. Había noches en que llegaba cuando Sebastián y Ana ya estaban dormidos y se sentaba en la cocina con sus documentos pensando que no iba a alcanzar para todo. Pero siempre alcanzaba. Siempre había una manera de organizarlo todo para que funcionara. Y Valeria la encontraba. Porque no tenía la opción de no encontrarla. Y porque hacía tiempo había aprendido que no tener opción no es una tragedia. Es una dirección. Un martes por la tarde, saliendo de la universidad después de una reunión que había terminado tarde, escuchó su nombre desde el otro lado del estacionamiento. Se volvió despacio. Era Marcos. Estaba diferente. Más delgado. Con el pelo un poco más largo. Con algo en la cara que Valeria tardó un momento en identificar. Era cansancio. El cansancio de alguien que ha cargado algo que no se puede dejar en ningún lado. No sabía que trabajabas aquí, dijo Marcos cuando se acercó. No trabajo aquí. Tengo un proyecto con la universidad. Marcos asintió. Miró sus zapatos un momento. Vi a los niños el sábado. Sebastián me contó lo del concurso de robótica. Ganaron el estatal. Sí. Hubo una pausa larga. De esas que tienen el peso de todo lo que no se dijo durante años. Entonces Marcos habló. Lo que hice no tiene justificación. No la tuvo entonces y no la tiene ahora. Solo quería decírtelo. Valeria lo miró un momento. Pensó en la noche de octubre. Pensó en Lucía abriendo la puerta. Pensó en Sebastián preguntando por su papá en la mesa de la cocina. Pensó en Ana con su cobija rosa. Y respondió. Ya lo sé, Marcos. Hizo una pausa. Y te agradezco que lo digas. Tomó sus llaves. Los niños están bien. Están creciendo y son buenas personas. Eso es lo que importa.
Se fue hacia su coche. No volteó. Esa noche, después de cenar con Sebastián y Ana. Después de revisar la tarea de matemáticas de Sebastián. Después de escuchar a Ana explicar con todo detalle el argumento de una película que había visto el fin de semana con su papá. Valeria salió al balcón con una taza de café. Morelia en noviembre tiene ese frío suave que no es frío de verdad. Solo el aviso de que el año se termina y viene algo nuevo. Las luces de la calle parpadeaban abajo. En algún patio cercano alguien tenía música puesta en voz baja. Desde adentro del departamento se escuchaba a Sebastián y Ana discutir sobre qué programa ver antes de dormir. La misma discusión de siempre. Que siempre terminaba con los dos viendo lo que Ana quería. Porque Sebastián al final siempre cedía. Aunque no lo admitiera. Valeria tomó su café despacio. Pensó en la mujer que había salido por esa puerta con dos niños de la mano a las 11 de la noche. Sin saber exactamente a dónde iba. Pero sabiendo con certeza absoluta a dónde no iba a volver. Pensó en todo lo que esa mujer no sabía todavía que era capaz de hacer. En los departamentos que iba a firmar. En los cargos que iba a aceptar. En los aplausos que iba a dar hasta que le dolieran las manos. En las noches de cuentas en la cocina que siempre iban a cerrar. Pensó en que había salido por esa puerta sin nada más que sus hijos y su claridad. Y que eso había resultado ser exactamente suficiente. Su nombre estaba en los documentos de la universidad. En la placa de coordinadora de la secundaria. En la escritura del departamento que pagaba con su trabajo cada mes sin falta. Todo suyo. Todo construido con sus manos. Con sus años. Con sus madrugadas. Sin que nadie le dijera que podía. Sin que nadie le abriera la puerta. Sin que nadie le regalara nada. Nadie se lo había regalado. Y nadie podía quitárselo. Se quedó un largo rato en el balcón. Mirando las luces. Escuchando a sus hijos reír adentro. Y entendió algo que no había podido nombrar antes. No había sobrevivido a la traición. Había nacido otra vez después de ella. No más fuerte. Más libre. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Porque hay mujeres que se rompen. Y hay mujeres que, cuando todo parece caerse, descubren que eran ellas quienes sostenían la casa completa. Valeria por fin lo sabía. Y sonrió. No una sonrisa grande. Solo esa sonrisa mínima y verdadera de quien, después de mucho tiempo, reconoce su propia paz. Años después, cuando Sebastián entró a la universidad y Ana empezó a hablar de estudiar arte, Valeria volvió una mañana a pasar por la colonia donde estaba la casa de la bugambilia. La barda seguía ahí. La bugambilia también. Más grande. Más salvaje. Se quedó mirando desde la banqueta. Y no sintió nostalgia. Sintió gratitud. Porque entendió que no había perdido una vida. Había salido rumbo a otra. Una mejor. Y siguió caminando. Sin volver atrás. Como hacen quienes por fin entendieron su propio valor.